De Chefas acá con una invitada que estamos tratando de arreglar para tenerla acá en el programa hace tiempo y lo logramos finalmente, así que bienvenida Carla Joan Lorenzo. Sí, gracias. Muchas gracias a vos. Bueno, Carla es una reconocida sommelier de yerba mate, es una estudiosa del tema, además es misionera, con lo cual, digamos, lo lleva en la sangre. Un poquito del polvito de la yerba mate seguramente anda por ahí, ¿no? Sí, por la sangre. Sí. Decimos, nacemos tomando mate. Así ahí que... está. Mate de leche, como tomaban los chicos leche, sí. Hace tiempo, ¿no? Sí. Bueno, vamos a hablar de uno de los productos emblema de este suelo. Claro que no es exclusivo de la Argentina, pero nosotros lo apropiamos, creo que de norte a sur, ¿no? No sé muy bien si tenés la historia de cómo fue esa extensión de contagio, de apropiación de un producto. Imagino que el gaucho debe haber tenido mucho que ver, sí, ¿no? También. Claro, ese hombre errante a caballo que andaba por el vasto territorio argentino. El mate es un compañero ideal. Sí. Sí, en realidad nació por los guaraníes, ajá, que eran los primeros habitantes de esta zona de sur de Brasil, uh-huh, Paraguay y lo que sería hoy Misiones y norte de Corrientes. El epicentro de ellos fue lo que es hoy la capital de Paraguay, Asunción. Sí. Así que nos disputamos un poco el origen, claro, con los paraguayos. Y después los guaraníes primero consumían la hoja fresca, la masticaban como hoy se sigue. El tabaco. Sí, o la coca también, la coca, viste, claro, que es más fresca. Y después ellos empezaron a secar la hoja de yerba y recién ahí pudieron hacer intercambios con otras tribus, ajá, por cuero, por alimentos, y así fue llegando, como vos bien decías, a todo el territorio, ajá, al sur de Argentina, de ahí también cruzó a Chile, claro, llegó a toda la zona del Río de la Plata, ajá, y bueno, hasta que llegaron los jesuitas que también la comercializaron al punto de llamarla el oro verde a la yerba mate. Claro. Porque pasó a ser, ya una moneda también importante. Claro, de cambio. ¿Qué te voy a decir? ¿Cuánto se convirtió en infusión? Bueno, ellos primero, como te decía, consumían la hoja, uh-huh, después descubren el recipiente que nosotros cotidianamente lo utilizamos, que es la calabaza o el poro, que deriva de la palabra quechua mati, que significa vaso o recipiente. Ellos lo usaban como un recipiente para beber agua. Entonces, lo que hicieron es colocar la hoja fresca dentro de ese recipiente, aplastaban, uh-huh, mezclaban con agua y filtraban con los dientes. O sea, los dientes para ellos era como esa primera bombilla, claro, para la yerba, para la infusión. Ajá. Y la aplastaban como si fuera un mortero. Eso, sí, para que pueda extraer, claro, ese líquido, uh-huh, porque ellos al comienzo masticaban y hacían a veces caminatas de un día sin adquirir alimentos sólidos. O sea, para ellos la yerba mate era un alimento en sí, aparte inhibidor del apetito, claro, y tenía, muchas propiedades. Entonces, de esta manera ellos mezclaban con el agua, aplastaban y filtraban, uh-huh, con los dientes. Más tarde descubren las bombillas de tacuaro o tacuapí, uh-huh, que nosotras, hoy podemos encontrarlo también en algún comercio, y toma el mismo... Las de caña. Las de caña, sí, uh-huh, que vienen con un nudo natural, sí, y ellos hacían pequeños orificios para poder filtrar, uh-huh, el líquido. Uh-huh. Y más tarde, ya con la yerba seca, ellos colocaban dentro de ese recipiente, ponían agua caliente y filtraban con la bombilla. Entonces podríamos decir que todo ese ritual que hoy nosotros utilizamos para el mate, claramente fue una construcción de ellos y, uh-huh, que nosotros copiamos, claro, prácticamente todo. Claro. Hasta el ritual de la ronda, claro, sin el fuego, pero hacemos la ronda también. Claro. Sí, y a pesar de la evolución, digamos, de la humanidad y demás, que seguramente se pueden inventar mil cosas, me parece que es como inherente compartir, y la ronda es inherente al mate, sí, digamos, no habría invento que lo convirtiera el saquito para tomar un mate cocido, pero no lo que pasa no hay es que nada que sustituya eso, porque el ritual de la ronda es hace al mate, ¿no? Totalmente, uh-huh, sí. Aparte yo siempre digo que el mate cebado es la única infusión que permite una charla. O sea, mientras vos estás tomando y tenés la bombilla, me podés escuchar, después viceversa, claro, entonces podés tener una buena conversación con tu papá, con un amigo, que no te permite por ahí el mate cocido en taza o, claro, el té o el café. Claro.
Claro, permite escuchar. Escuchar, sí. Sobre todo. Que es muy importante. Es lo más difícil. Y no hablar, ¿viste? Tener ocupada la boca. Claro. Escúchame, ¿y el tereré? Bueno, el tereré claramente es otra versión de mates, el mate frío. El tereré nace con los guaraníes también, al no tener por ahí el recurso, consumían la infusión con agua fría. Y después se cree también que en la guerra del Chaco paraguayo, para no llamar la atención, los paraguayos no prendían fuego y así como que se incrementó más el consumo del tereré. Hoy, por supuesto, es bebida nacional en Paraguay y ellos, bueno, lo defienden y es el estilo de mate más consumido. O sea que se supone que probablemente el tereré sí tenga un origen en Paraguay. Sí, claramente, porque tiene que ver con ese origen de los guaraníes, claro, donde ellos más estaban concentrados. Después ellos empezaron a acercarse más a lo que es la zona, por ejemplo, una de las reducciones más importantes que quedó en Misiones es la de las ruinas de San Ignacio, y eso fue mucho después, claro, del origen de ellos, o el epicentro de ellos en Asunción, claro, o en esa zona, ¿no? Claro, lo que habría que recordar es que en realidad, si bien la cultura guaraní es una cultura compartida por 3 países, digamos, Paraguay es prácticamente completamente guaraní, a diferencia de nosotros que convivimos con distintos orígenes, distintos pueblos originarios, ¿no? La Argentina tiene, los guaraníes son una parte muy importante de los originarios del país, pero también hay muchas otras tribus que también le han dado identidad a la Argentina, asociada con los españoles, ¿no? Claro, con lo cual, digamos, toda esa influencia, me imagino que además es como un bastión, ¿no? Se sostiene con más firmeza, porque es una defensa cultural más importante, ¿no? Sí, aparte hay que tener en cuenta que Misiones, lo mismo que Chaco, Formosa, o sea, era territorio paraguayo, entonces podríamos decir claramente. Y después en el sur de Brasil había otra etnia que era la tupí guaraní, que también, bueno, se asentó y descubrió estas propiedades de la yerba mate. Pero hacemos referencia claramente a ellos como, claro, los descubridores. Sí hay referencias, por ejemplo, de que se encontraron restos de yerba mate en las tumbas de los aborígenes del Alto Perú en el siglo V antes de Cristo. Entonces se habla también de que la yerba mate era considerada como mágica, como también sagrada, y ya se utilizaba tal vez por otras etnias. Claro, pero producción no había de yerba mate. No. O sea, por ahí lo encontraban en la selva. Viajaba. Sí, claro. Sí, yo me imagino más por el Amazonas. Claro, más por la zona selvática, que es como propia de la planta, ¿no? Sí, la yerba mate es un árbol. Si nosotros lo dejamos crecer, llega a medir hasta 30 metros de altura. En promedio 10 metros puede medir, y después a través de podas se mantienen entre 2 y 4 metros para que sea más fácil su cosecha. Y pertenece a la familia de la Ilex, hay más o menos 600 Ilex, pero la única que se puede denominar yerba mate es la Ilex paraguariensis, que ella, fíjate que toma el nombre de más relacionado a Paraguay, y es la que nosotros hoy conocemos como yerba mate. ¿Y cómo es, para los que no he ido nunca a un... Tenés que ir. Sí, me encantaría. A un campo de cultivo de yerba mate. Tenés este árbol de máximo 4 metros, y en el momento de la cosecha, ¿qué es lo que se extrae? Porque uno en la yerba encuentra hoja, un poco de palo, entonces, ¿cómo sería la cosecha? Bueno, la cosecha es en lo que es la zona de Misiones, norte de Corrientes, es entre abril y julio, que esa sería como la época. Está, entre comillas, prohibido cosechar después en verano, porque las hojas quedan como muy finitas, o sea que la única época permitida es esta, entre abril y julio, y lo que se cosecha es la hoja y la rama, una sola vez de cada planta, y eso se lleva a la planta elaboradora a secar. Que el primer proceso de secanza es el sapecado por fuego, que ya lo hacían los guaraníes, que significa como abrir los poros, o sea, ese era el significado, que era deshidratar la hoja, que justamente te traje para que pruebes y vamos a hacer la cata con otra versión que es sapecado por agua. O sea, esa misma técnica, en vez de hacerla con fuego,
ahora también se está utilizando cuando el agua. Con fuego es como si pasara por una especie de horno donde tiene fuego en contacto, digamos, no vivo, pero digamos, hay cierta cercanía del fuego sobre la hoja y el palo, o es que es como calor, viento caliente. En realidad, el sapecado, que es el primer proceso de secanza de la yerba, donde pierde casi el 70% de humedad, se hace en una tambora de metal que gira. Adentro de la tambora hay paletas, y o sea, en el medio pasa fuego entre 400 y 800 grados centígrados, dependiendo también la intensidad. Y las hojas y las ramas van por ese costado, como vos bien decís, sin tocar en forma directa al fuego, pero sí tomando el calor que va a ayudar a que se deshidrate. Y ese proceso, desde que entra hasta que sale, dura segundos. Entonces también eso es importante destacar. Después ¿Y cómo sería? Bueno, si vas a contar otra cosa. La otra versión. La otra versión. Sí, es en vez de este fuego, esa tambora tiene agua hirviendo, 100 grados centígrados, y ahí se coloca adentro la hoja y la rama de forma rápida. Se sumerge en ese agua hirviendo. Eso, como los cocineros recomiendan, ¿viste? Blanquear las verduras, la selga, bueno, el mismo concepto. Dura segundos y lo que vos haces ahí es deshidratar, o sea, sacar el líquido en vez de aportar. Con una técnica que en algún aspecto cuida un poco más el poder antioxidante de la yerba mate, mantiene un poco más los aromas y sabores auténticos de la planta, y le deja también un estilo de yerba más suave, que por ahí hoy es la tendencia en el mercado. El consumidor, en mi caso como sommelier, estoy como muy en contacto con el consumidor y lo primero que te dice es tengo ganas de tomar un mate suave pero duradero. Entonces, bueno, con esta técnica se puede lograr eso. Y aparte no quedan residuos de la combustión de la madera, que hoy por hoy es algo muy buscado en Europa, evitar los productos con exceso de benzopirenos. Claro. Bueno, ahora nos vamos a escuchar Chefas Productores y luego volvemos con algo de la selección musical de Vicky, nuestro operador. Vicky, te escuchamos. Hola, Moni, ¿me escuchás? Sí. Bien, buenísimo. Sí, vamos a hablar ahora de Chefas Productores 2019. Esta semana nos toca conocer a ProHuerta, una política pública del INTA y el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación que busca promover, fortalecer y generar sistemas locales de producción y comercialización de alimentos de la agricultura familiar en el marco de la economía social. A través de acciones a lo largo y ancho del país, buscan garantizar la seguridad alimentaria, mejorando la calidad de vida mediante estrategias de autoproducción de alimentos, sea desde la educación, la promoción, hasta la generación de capacidades y conductas sustentables. Puesta en marcha de huertas familiares, escolares y comunitarias, capacitaciones, asistencia técnica en los procesos productivos y acompañamiento en la comercialización de productos excedentes en ferias francas son algunas de las actividades que hace años que están desarrollando. En la actualidad, ProHuerta cuenta con más de 800.000 huertas, 160.000 granjas y 4 millones de protagonistas en nuestro país. Acuérdense que pueden conocer más sobre esta interesante iniciativa a través de nuestras redes sociales. No se olviden que somos @chefasradio. Seguimos ahora con más música. Vamos con Joss Stone. Chefas en Radio Berlín. Bueno, vamos a tratar de satisfacer a nuestros oyentes y vamos a empezar a preparar un buen mate. Sí, porque ahí, aparte ya es la hora. Ya es la hora, totalmente. Sí. Estábamos a pico seco. Totalmente. Bueno, traje hoy para catar la yerba sapecada por agua. Que es una yerba, voy a contarles a los oyentes, que es una yerba que lleva su nombre. Dice Carla Johan, sommelier de yerba mate. Sí. Hermosa. Y también otra característica de esta yerba, que es la única en el mercado, por ahí, bueno, sapecada por agua, pero también que no tiene estacionamiento. O sea, casi todas las yerbas acá en Argentina tienen un promedio de estacionamiento entre 9 y 24 meses. Y esta yerba es más el estilo de Brasil, o sea, se seca,
mantiene un 3%, que es lo que se busca en las hierbas de Argentina, o por lo menos lo que se exige, y directamente se hace la mezcla y se saca al mercado, o sea, no tiene estacionamiento. Entonces también genera que se van a encontrar con aromas más verdes, más el estilo, como digo yo, más a té verde, como más frescos, o sea, no tanto hierba seca, sino más bien hierba fresca. Entonces lo que hacemos es llenar el mate 3/4 partes con la hierba que elegimos, en este caso mate de vidrio, porque es más fácil para la cata. Después tapamos, damos vuelta y lo agitamos. Este paso es fundamental para que se mezcle el polvo, no para separar el polvo, que es uno de los grandes mitos del mate. Que hay que sacarle el polvo. Que hay que sacarle el polvo. No hay que sacar nada. Sí, después volcamos a 45 grados la hierba, dejamos un pequeño espacio o canal y ahí se coloca agua tibia. Agua tibia porque yo necesito que empiece a hidratar el polvo. Claro. Y de esta manera evitamos que se tape la bombilla. Si empezáramos con el agua caliente del termo, o de la pava, que debería estar entre 75 y 80 grados para cebar, si empezamos con el agua caliente, podemos llegar a quemar la hierba y después terminamos agregando azúcar para enmascarar un mate mal elaborado. Una vez que hidrató, recién ahí acomodamos la bombilla en el mismo lugar y podemos empezar a cebar con el agua del termo, que decíamos que tiene que estar en ese rango de 75-80 grados. Muy importante siempre dejar hierba seca en el lado opuesto, que va a ir alimentando el sabor de los futuros mates. Y también es muy importante no dejar hervir el agua. O sea, si hierve hay que descartarla, usarla para otro fin y volver a calentar. ¿Y por qué eso? Porque no hay modificación del agua. ¿O sí, a partir de los a partir de los 82 grados va perdiendo oxígeno. Ahí está. Y ese es el tema que después puede afectar el sabor de las infusiones. O sea que no es que le echo un chorro de agua fría y le nivelo la temperatura. No para las infusiones. O sea, podemos usarlo para otra cosa, pero no para un café, por ejemplo, un té, cumple la misma función. Entonces es como que va a desprender bien el sabor si mantenemos esa calidad de agua. Y si es posible y tenemos en el bolsillo, invertir en un purificador de canilla, que eso nos va a ayudar también, principalmente para el agua de acá de la zona de Capital. De Capital. Sí. ¿Por qué? ¿Qué tiene? Porque le va a sacar el cloro, el olor, el sabor, que también hace alterar la infusión. O sea, a mí me pasó con una marca muy conocida de purificadores que me contrataron para hacer la cata de distintos productos comerciales y realmente el resultado... Con el mate se notaba. Sí, el resultado era maravilloso. Yo tengo purificador, uso para el agua que consumo a diario, pero no lo usaba para el mate, así que voy a empezar a probar. Sí, eso o también para hervir verduras o la pasta. Siempre es mejor usar el agua purificada. Me tomo otro más para que tome temperatura. Se dice en el ritual que el primero se lo toma el cebador y después se le da al invitado especial de la ronda. Porque estás probando, porque no sabes si está muy caliente o si está muy tibio, frío. Claro. Sí. Claro, si estamos en casa, sí, totalmente. Y el segundo porque es el más amarguito, espumoso, como dicen, o más como el mejor, se le da al invitado especial. Y después sí ya se empieza a cebar como las agujas del reloj, siempre respetando. Y es muy importante no dejar de cebar. Mantenerlo siempre en ese estado de temperatura constante, para que no pierda. O sea que el mate, vamos a hablar más de los uruguayos un segundo. El mate que toman los uruguayos, que están 3 horas con ese mate, capaz que paran y siguen tomando, no sería, a los efectos de encontrar el mejor sabor de la yerba, no sería lo mejor para... Lo que sucede es que si dejamos de cebar y por ahí se enfría un poco, lo que puede pasar es que directamente quede amargo o salga por ahí una nota ácida. Claro, entonces cambia otras notas. Sí, cambia el sabor. Está muy buena la yerba. ¿Te gusta? Muy rica. Es distinta, ¿no? A lo que por ahí encontramos. Sí, y me gusta, ya por una cuestión de adultez, me gusta que sea un poquitito más suave, que sea más amable. Sí. Sobre todo que se nota en los primeros mates, ¿no? Sí. Que en general los primeros hay que, si te agarra un día medio floja, es difícil. Está muy buena esta. Sí, y después también otro tema. ¿Qué sucede? Esta es una yerba premium, su valor también lo
marca, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esta yerba? Es duradera. Entonces vos te preparás un mate y claramente te podés tomar 2 termos de agua con una mateada. Entonces, si vos después lo prorrateás a lo que invertiste, como yo siempre digo, no es gasto, es inversión. Es inversión para tomar buenos mates. Pará, voy a hacer en el micrófono. ¿Esto es de mala educación? ¿Hace ruido? En realidad, en el protocolo sí, pero hoy está todo permitido. Lo hago en el micrófono. Hermoso. Gracias. Muy bien, o sea que en el protocolo no hagan eso, no, y menos frente a un micrófono. Sí. Pero bueno, les dejamos a todos tentando, ¿viste? Porque aparte es la hora del mate, entonces. Es la hora del mate, tal cual. Sí, y nuestra operadora está diciendo que sí, le vamos a convidar una hora. Bueno, me contabas de este sapecado por agua y que decías que esto tiene como una demanda mayor en Europa. Contame un poco cómo es que el mate llega a Europa y cómo lo consumen, digamos, si adhieren, digamos, a toda la tradición de la ronda de tomar en comunidad, o es algo más en soledad, digamos. Bueno, a mí me pasó, me pasó de ir 3 veces a China por el tema de los premios de mi libro, el Gurman Award. Que lo tenemos acá. Sí, y después ir a la Feria del Libro en Frankfurt, por ejemplo, y estar ahí con un stand, con yerba, con mates, todo, y me pasaba casos de parejas de alemanes, marido y mujer, que venían al stand y compraban cada uno su mate y su bombilla. O sea, el concepto de compartir la bombilla no está bien visto. Claro. Sí, es bastante polémico. Entonces yo creo que el futuro está claramente en el mate cocido, y si es saborizado mejor. Para entrar a otros mercados, sí, digamos. Sí. Y la bombilla es como que se convierte más en un objeto individual. Claro. O sea, con consumo individual. Que lo siguen viendo, ¿te parece que es una mirada como que es antihigiénico, como que es algo salvaje? Estar todo... Más que nada antihigiénico. Vos fíjate que los sirios, por ejemplo, que es uno de los mercados donde nosotros más exportamos, o sea, Argentina es el primer productor, consumidor y exportador de yerba mate. De la exportación casi el 60% va hacia estos mercados, Siria y Líbano. Y ellos tienen el mismo ritual de nosotros, como vos decías, la ronda, pero cada uno tiene su mate y su bombilla. Solo comparten el termo. Solo comparten el termo, el agua. Y lo que está sucediendo es que con el tema de la guerra ellos se están trasladando al norte de Europa y están llevando también esa cultura. Y esa cultura también la van a ver en Europa con el concepto de no comparto la bombilla. Estaba pensando, ellos tienen una tradición medio parecida con ¿cómo se llaman? Lo que fuman. Sí, no me sale ahora no me sale el nombre ahora. Pero, Naguila. ¿Naguila es? Narguile. Y me parece, tengo la imagen de haber visto que compartían. ¿Puede ser, o que cada cual tiene su narguile? Ahora estoy dudando. Pero yo creo que cada uno tiene su boquilla. Le cambian la boquilla. Sí, me parece. Sí, porque veía mujeres y hombres y es cierto, le cambian la boquilla, que no hay diferencia, porque es como si yo esto le pusiera de lo que circula, terminás compartiendo de la misma manera, ¿no? Sí, es más una cuestión, yo creo, psicológica, ¿no? A mí me pasó de probar cuando estuve en un viaje en Nueva York y salimos con un grupo y fuimos, fumamos, y cada uno, apenas entrabas, tenías tu bolsita con el pico, viste, bien individual y higiénico. Pero es cierto, después, viste, yo creo que con el mate es muy, muy complicado el tema, más que nada por la higiene. Claro. Y después, bueno, por supuesto las yerbateras quieren vender kilos y kilos y quieren un contenedor de yerba, pero yo lo que trato de hacerles ver es que el futuro está en incorporar la yerba mate en otros productos. O sea, yo trabajé mucho en España con chef y con bartenders, armando cócteles y mostrándoles cómo incorporar la yerba mate a la pastelería. Y yo creo que en Europa ese es el camino. Claro. Sí, como un producto más sofisticado y... y usando las propiedades de la yerba mate. Claro, tal cual. Ese alto poder alto poder antioxidante, tiene más alto poder antioxidante
antioxidante que el té verde, que el vino tinto. Y por ahí nosotros no sabemos porque todos los días tomamos y nos gusta y ya es un hábito. Pero en Europa es muy valorado eso, muy valorado como un energizante natural para bebidas. En Alemania me pasó encontrarme con 15 marcas de bebidas energéticas, cervezas con yerba mate. Por eso también cuando volví de Europa lancé mi cerveza. Mate Beer, que la hicimos con Martín Boan, y es una manera también de marcar el inicio de esta filosofía de incorporar la yerba a productos, y que otros también se animen a decir, bueno, juego con la yerba mate. Por ahí la innovación en Argentina es como que cuesta. Claro. Cuesta pensar en este producto tan cotidiano. Fuera del mate. Por lo cotidiano, lo relegás a un costado menor, ¿no? Es tan habitual, tan frecuente que no vemos la importancia que puede llegar a tener como producto para que lo miren otras personas. Estaba pensando que hace tiempo ya un cocinero, Matías Quiriasis, había preparado unas remolachas ahumadas en yerba mate. La cosa más rica que probé, me impactó el sabor, me pareció, la remolacha se impregnó de esa cosa de la yerba mate. Y estaban súper dulces, unas remolachas bien en su momento y demás. Era, la verdad, me sorprendió la combinación. Es cierto que los usos son los que quiera uno se atreva a probar, ¿no? Sí. Por ejemplo, el famoso restaurante Gaucho de Londres, ellos usan yerba mate con secanza barbacoa, que es una secanza que le deja ese dejo ahumado a la yerba. Pero ellos reciben la yerba mate fresca, la hoja fresca, y hacen esa No, ellos la yerba, porque después del sapecado, vale aclarar que puede ser por fuego o por agua, como decíamos, la yerba mate perdió el 70% de humedad, pero después hay que llegar a ese 3% solamente de humedad. Entonces, esa segunda secanza puede ser más industrial, donde vos generás el calor, o con una combustión de madera o chips de pino que te deja ese dejo ahumado que ya los guaraníes lo hacían, que es el barbacoa. Y ese tipo de hierbas es muy buscada para hacer este tipo de cosas, ¿no? El ahumado de carnes, de pescados, o como vos bien decías, también de verduras. Después se puede utilizar la yerba mate también en salsas, o sea, como para darle también una base. Y en lo que es pastelería, en mi libro justamente yo trabajé en conjunto con el IAC, hicimos un par de recetas y hay un budín con yerba mate riquísimo, que es súper fácil de hacer en casa, y pensemos que le estamos aportando todas estas vitaminas, minerales a una comida que se le puede dar a los niños. Y es algo que al contrario queda mucho más nutritivo que simplemente una pastelería. Después también hay cremas con yerba mate, bueno, los famosos helados que ya se conocen. Bueno, ahora nos vamos a la playlist de chefas y cuando volvemos vamos a hablar de estas cualidades de la yerba mate para que el que no las tiene en cuenta empiece a considerar esto más como un alimento que como la infusión de todos los días. Sí. Bueno, nos vamos entonces a la playlist de Chefas 2019. Muchas veces los temas que elegimos en nuestra playlist tiene que ver con lo que está pasando en materia gastronómica. Así que, aprovechando que este martes fue la noche de las pizzerías, les traemos un clásico que todos hemos cantado en algún momento. Se trata de Pizza conmigo de Alfredo Caseros. Ustedes pueden escuchar toda nuestra selección a través de nuestras historias destacadas de Instagram. Acuérdense que somos @chefasradio y queremos saber cuál es su pizza favorita. radioberlin.com.ar. Ya elegiste el Hospital Alemán. Seguramente también elijas su plan médico. Asociate con un 20% de descuento en las primeras 6 cuotas llamando al 0800-555-2700. Plan médico del Hospital Alemán. Sabemos cuidarte. Términos y condiciones de la promoción en www.hospitalalemán.org.ar. RNMP número 1086. Superintendencia de Servicios de Salud. Órgano de Control de Obras Sociales y Entidades de Medicina Prepaga. 0800-222-SALUD. 72583. www.sssalud.gov.ar. Organic Latinoamérica. Alimentos orgánicos para el mundo. Chefas en Radio Berlín.
Bueno, estábamos hablando antes de irnos a la playlist de las cualidades de la yerba mate, ¿no? Como alimento. Sí. ¿Qué cosas hay que tener en cuenta? Si hay raciones recomendadas o es indistinto. Bueno, importante destacar, por supuesto, como vos bien decías, el tema de la cafeína. O sea, muchos por ahí a nivel marketing le llaman mateína, pero tiene la misma composición que el café y el té, entonces las 3 infusiones se denomina cafeína. En el caso de la yerba mate, tiene un desprendimiento rápido de cafeína en el organismo, o sea, muy similar al café, pero con la diferencia que es levemente diurética. Entonces, esto ayuda a que se elimine más rápido el exceso de mateína del organismo. Entonces, diríamos que no afecta los patrones de sueño, o sea que eso de después de las 6 de la tarde no tomo mate es un mito. Claro. Pero bueno, hay personas que tienen más predisposición. Claro, que son más sensibles. Más sensibles, sí. Yo tomo café a la noche y no me impacta de ninguna manera. A mí para nada, al contrario, me voy a dormir feliz. Tranquila, claro. Y hay personas que sí, que no tienen tanta tolerancia. Entonces, o sea, también está bueno conocernos. O sea, si estamos recién iniciándonos a tomar o tenemos algún problema que el médico te dice, bueno, tenés que bajar la graduación, ahí pueden buscar las hierbas de sabor suave. Tengan en cuenta que en el polvo es donde está la mayor concentración también de cafeína y de propiedades de la yerba mate. Por eso no hay que tenerle temor al polvo, sino más bien buscar el estilo de yerba, depende de lo que estamos requiriendo. Y después tengan en cuenta que tiene 15 aminoácidos la yerba mate, vitaminas del grupo B, vitamina C, también, como decíamos, levemente diurética, laxante, o sea que ayuda a tratamientos para adelgazar. Entonces, todas estas propiedades, sumado al poder antioxidante y sumado al poder energético que tiene, en el exterior, por ejemplo, es muy buscada como alimento funcional. Claro. O sea, si vos vas a Nueva York, te vas a encontrar con almacenes gourmet donde ven a la yerba mate no como una infusión tradicional, sino como un elemento para lograr tener energía, que los deportistas lo buscan y lo pueden incorporar a través de bebidas o simplemente a través de una infusión por ahí en taza, pero lo buscan como eso, ¿no? Como un energizante natural, así como está la guaraná. Sí, exactamente. Y pensaba, ¿tiene los mismos efectos o las mismas cualidades si lo tomas frío y si lo tomas caliente, o es distinta la funcionalidad? ¿Vos te referís al tereré? Un tereré, o si es una bebida energizante, supongo que también es fría, digamos. Sí, lo importante es de qué manera se hizo la extracción. Por ejemplo, si tiene vos que ver con el proceso. Sí, si vos tomás una bebida fría, pero la extracción se hizo en caliente, vas a obtener más concentración de cafeína. Y después también tiene mucho que ver, por ejemplo, en el tereré se mantiene un poco más la vitamina C y en el mate caliente se pierde un poquito. Y en el mate frío, por ahí, al tener una molienda también un poco más gruesa, siempre hablando de nuestro país, Misiones, Corrientes, Chaco, Formosa, toda esta zona, la yerba para tereré suele ser un poco más gruesa, para que no se tape la bombilla. Entonces, no vas a tener tanta extracción de cafeína o propiedades como sí lo podés tener en un mate caliente. Entonces, también eso hay que tenerlo en cuenta. Claro. Va a ser más como una bebida refrescante que estimulante. Estaba pensando que decís que una yerba más gruesa y qué sé yo, y en general es difícil de identificar esto en los paquetes, no hay tanta, digo, hay más suave, más intensa, con palos, sin palos, como lo máximo que uno ve en los paquetes de yerba. Todavía no está. No sé si porque no hay un público que busque la sofisticación de ver, no sé, una yerba identificada como picada más gruesa y otra picada más fina. Sí, en realidad tiene mucho que ver con el código alimentario de lo que te exige para armar un blend de yerba mate. Hoy estábamos hablando del secado de la yerba, entonces después del barbacoa, por ejemplo, la hoja y la rama pasa por una máquina que se llama canchadora, que lo que hace es romper la hoja y la rama y la convierte en una yerba gruesa. Sí. Esa yerba es la que se va
después a un estacionamiento. Una vez que pasa el estacionamiento, esa yerba pasa por una malla de clasificación, que es la que también la regula el Instituto Nacional de la Yerba Mate. Lo que pasa por debajo de la malla es lo que se divide en hojas, palos, y las hojas pueden ser grandes, medianas, pequeñas, y después polvo, que el polvo no es otra cosa que las hojas trituradas. A partir de ahí la yerbatera va jugando, depende de esos máximos. Por ejemplo, no puede tener más de 30% de palo, que sería más para un estilo de yerba suave, que en el paquete dice suave. Después el polvo no más de 22%, entonces por ahí vas a encontrarla en una yerba o despalada, como vos bien decías, donde se separan los palos y solo se usa la hoja y el polvo, que es más para el consumidor de mate amargo, como con más carácter. Después una yerba tradicional, vas a encontrar un equilibrio entre todos los componentes. En Argentina todavía es todo como muy rústico, o sea, diríamos, podés encontrar algunas diferencias, pero yo lo que le digo al consumidor es más que nada conocernos a nosotros, saber qué nos gusta y pararnos en la góndola. Casi todas las marcas grandes tienen distintas líneas y productos, desde suave hasta una premium o selección especial, que seguramente va a tener casi 24 meses de estacionamiento, que suele ser una yerba un poco más amalgamada, más redondeada, pero bueno, van a tener que ir buscando en base a sus gustos. Claro. O yerbas orgánicas también, que están ahora muy en auge. Ahí hablabas del estacionamiento de la yerba y de esta versión que no tenía estacionamiento. ¿Qué es lo que decías que esta es como más fresca? Tiene más una como nota herbácea. Sí. Y la estacionada, ¿qué es lo que se busca con el estacionamiento, digamos, en la yerba? En realidad tiene que ver con un estilo de yerba que se generó en esta zona y que el público después fue adquiriendo ese paladar, y hoy es bastante más difícil sacarle ese paladar de yerba argentina estacionada. ¿Te parece algo malo? No, es sumamente importante, pero va a hacer cambiar de ese color verde vivaz de la yerba cuando termina de secarse, y ese gusto, como yo te decía, a hierba fresca, que podés llegar a encontrarlo en esta yerba, va a mutar después en una yerba con color verde con reflejos amarillos, o sea, el color amarillo ese marrón, digamos, tiende más al estacionado, y también esa nota hierba fresca va a pasar más a ser una nota hierba seca. Claro. Entonces ahí donde nosotros decimos que están más amalgamados o redondeados, o sea, no van a ser aromas tan presentes o tan como característicos de la hoja verde, sino más bien como si fuese una evolución, ¿no? Claro. un estacionamiento. Creo yo a futuro que se va a ir terminando ese estilo de yerba estacionada con periodos tan largos, por una cuestión económica. Sí. Hoy se está recurriendo, por ejemplo, a las cámaras, donde se genera el ambiente con temperatura, donde vos tenés ahí el secado y ya el estacionamiento acelerado de la yerba, que se suele usar para las yerbas un poco más económicas o más comerciales, donde el efecto es que a nivel visual vos tengas ese color, como decíamos, pero a veces hay que ver con el agua de la zona cómo se presenta esa yerba. A veces puede salir una nota un poco más verde, que todavía el consumidor está de a poquito acostumbrándose y adaptándose. Por eso la yerba de Brasil, nosotros decimos, es el polo opuesto a la nuestra. Es una yerba que tiene un máximo de 15% de humedad. Hacen una molienda que prácticamente es una sola, es un estilo de azúcar impalpable, le dicen ellos, casi polvo, y no tiene estacionamiento. Y si nosotros es herbácea y muy finita. Finita pero suave, o sea, la gente por ahí interpreta como que es una yerba fuerte, no, al contrario, sumamente amable. Y si observamos el color, hasta me recuerda más a un matcha tea que a una yerba, como nosotros estamos acostumbrados. El matcha justamente es eso, ¿no? Es la las hoja hojas trituradas del té, súper triturada, hecha polvo. Sí. Claro, lo que dicen, no sé si ocurrirá con la yerba mate de Brasil, es que vos extraes muchos más
productos del matcha que de la hoja de té, digamos, no que la extracción es directa, te quedas con todo, como si se disolviera todo el producto en la infusión de matcha que en la infusión de un té convencional. Sí, no sí. sé si pasa con la yerba mate. Sí, o sea, con la yerba mate lo que sucede es que no estamos bebiendo ese polvo, estamos haciendo una extracción del polvo o de la yerba. Claro. En el cambio, en el matcha, o sea, me pasó de estar en el ritual de la embajada de Japón, Sí. y ellos te lo muestran y en realidad te estás comiendo, Claro, te estás comiendo. literalmente, Sí, sí, sí. la hoja. La hoja. Sí, entonces por eso la concentración. Pero en la yerba mate, sí, para que tengan una Claro. idea visual, es Claro. como ese estilo, la Claro, es una brasilera, infusión, pero literalmente. generás una infusión. Ujú. O sea, La te otra estás- es una sí. disolución Sí, del sí. polvo en la materia líquida, digamos. Sí, 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 sí. Y en el caso de Uruguay, ¿qué combinación usan? Porque también es finita, ¿no? Al punto de un azúcar impalpable, pero es más finita y más homogénea, ¿no? Creo que es todo hoja o el palo está triturado. Sí, o sea, los uruguayos, primero de todo hay que partir que no son productores. No son productores, exacto. Sí son consumidores, altos consumidores. Per cápita son los número 1, ellos están Mira. en 10 kilos por persona por año, nosotros estamos más o menos en 6,5, 7. Ajá. Y Ahí tenía el dato de que son 100 litros por año que Sí, consumimos, sí. que vos decís que son ¿en cuántos kilos? más o menos per cápita se divide en 6,5, 7 en 6,5. Argentina. Ajá. Sí. Y los uruguayos, bueno, pensemos también que son menos habitantes, Sí. pero per cápita consumen más que nosotros. Ajá. Y la yerba de ellos es una yerba que viene de Brasil, se elabora en Brasil, pero con el estilo uruguayo. O sea, como vos bien Ok. decías, es un blend especial que tiene hasta un 6% de humedad, o sea, un poco más que la nuestra, pero menos que la brasilera. Y solamente usan el polvo y la hoja. Es una hoja no hay de palo, claro. picado 6, le llaman Sí, ellos, sí. o sea, bien finita. Sí, es como un orégano, no sé. Sí, totalmente, Sí, para que tengan sí, una sí. idea. Y no usan los palos. Ajá. Entonces, que genera una yerba un poco más intensa, más expresiva, más con más carácter. Y es un paladar como bien adquirido, o sea, en el Sí. sentido de al que le gusta ese estilo de yerba, no cambia por nada. Y también lo que está sucediendo es que hay consumidores argentinos, o sea, me pasan que me escriben en las redes sociales que se están empezando a acostumbrar a una marca muy conocida de Sí, allá. Canarias, Y, sí. Y el tema es que hay que observar por qué se están acostumbrando y están buscando eso en vez de otros productos. Entonces, yo creo que hasta el mismo consumidor está mutando y hay que escucharlos y hay que ¿Y está prestarles asociado a esto del atención. estacionamiento de la nuestra, decís vos? ¿O No, está asociado a que están buscando como hierbas o sea, dentro de lo que es amables, nosotros tenemos nuestra versión de yerba suave, Sí. pero el que le gusta el mate intenso y con carácter está buscando ese tipo de yerba. Entonces, por eso también algunas marcas acá empezaron a innovar con la despalada. Claro. Entonces claro. usan como esa versión, ¿no? Polvo y hojas, Sin como palo. para llegar a ese mercado que está buscando ese estilo de yerba. Claro, claro. Yo creo que está pasando hoy en el mate lo que pasó en su momento acá con el vino y lo que claramente ya pasó con el té y el café. Está ahora el boom del mate y donde el consumidor dice, bueno, me educo. Sí, no es lo mismo cualquier paquete de yerba. No, y aparte ya el consumidor, como digo yo, no come vidrio No, claro, y claro, quiere realmente... Claro, entender Sí, el producto y sí. ver de lo que entiende qué es lo Sí, que elige. digamos. Sí. Es así. Bueno, ahora nos tenemos que ir a gastronómicos argentinos por el mundo y luego volvemos y seguimos en los últimos minutitos de Chefa charlando con Carla. Exactamente, gastronomía argentina por el mundo. En nuestra sección, esta vez viajamos a la ciudad de La Luz, donde nos encontramos con Matías Siri, quien está trabajando en el Park Hyatt Vendôme desde hace más de un año. ¿Querés conocer un poco más sobre su historia? Entonces entra a nuestras historias destacadas de Instagram. Acordate que somos @chefasradio. Bueno, y ahora estuvimos hablando del producto todo el programa. Ahora vamos a unos minutitos a hablar de cómo te formaste, Carla. ¿Cómo te convertiste en sommelier de yerba mate? Porque
me parece que puntualmente con el producto es autogestiva la formación, Sí, ¿no? sí. Está claro que contabas con algún poroto a favor que tenía que ver con tu sangre misionera, pero Sí. bueno, ¿cómo se forma un sommelier de yerba mate? Bueno, en realidad estudié la carrera de sommelier, me recibí en el 2004 y a partir de ahí dije, ¿por qué no llevar a la yerba mate un marco gourmet como ya lo tenía el té y el café? Y en realidad este recorrido, como vos bien decís, lo hice por mi cuenta, investigando, hablando con productores, buscando libros, y registré la marca Sommelier de Yerba Mate, que eso también me permite, bueno, tener ese sello de identidad con el producto y relacionado con mi profesión. Y desde el 2010 que lancé mi primer libro, el libro de la yerba mate, que va por su 4ª edición, a partir de ahí es como que empezó también a tener más identidad mi figura como sommelier de yerba mate y como en el exterior embajadora de la yerba mate también, representando por ahí a entidades y bueno, toda esa gira también que hice por Europa, por Asia, yendo a las embajadas y consulados, que ayuda a que el producto empiece también a entrar más fuerte en otros países y contando con el apoyo de productores también y muchas marcas que están adentro del libro. Claro, digamos que el libro es una especie de guía de la yerba mate, con lo cual, digamos, hay un análisis, obviamente hay descriptores, aromáticos, sensitivos, se explica cómo se hace el maridaje y demás, pero luego hay un repaso por muchas de las marcas y submarcas de productores de yerba mate, donde cuentan como las notas de cata, el proceso de elaboración y demás, ¿no? Y está bueno que funcione de la misma manera que funcionan las guías de vinos y demás, ¿no? Contando el producto y qué es lo que es esperable encontrar en cada uno de estos productos. Sí, y aparte van a encontrarse es como un manual para el matero, y para el que no es matero se va a encontrar de una manera didáctica, porque a mí me encanta enseñar, entonces también el vocabulario es bastante coloquial, desde la historia, elaboración, como vos bien decías, la cata, y después también cómo se consume la yerba mate en otros países, productos también de belleza y coctelería y pastelería con yerba mate. Así que bueno, la idea es eso, ¿no? Que sea como un compilado de la yerba mate para que la gente lo pueda adaptar. Decime, ¿hay lugares dentro del territorio argentino donde se consume de otra manera el mate, que sea como distinto, o en general la tradición se repite en cada una de las provincias? En realidad lo que más cambia es por ahí el recipiente. En la Patagonia se usa bastante el mate de madera, o sea, es muy buscado. Y después los agregados. En Córdoba tenés la peperina. Después en Entre Ríos también hay una versión de mate con té. No sé si alguna vez escuchaste, le ponen el saquito de té al mate. ¿En serio? Sí. Que meten yerba y además le agregan. Sí, preparan el mate y el saquito acá colgando, que puede ser de té o de alguna infusión, pero es como la tradición ahí, tomar el mate té. Y sí. Pero son así como tradiciones detalles, como muy arraigadas. Y después, bueno, nosotros en Misiones con la calabaza. Pensando, ellos no producen té en Entre Ríos. No, es una cultura de... Sí, Entre Ríos... ¿Produce té? No. Ellos sí son denominados, viste, panza verde, no sé si alguna vez escuchaste, que porque consumen mucho mate, o sea, una de las provincias que más consume, pero por tradición. Por eso se hace la fiesta también en Paraná del mate. Pero bueno, es una tradición colocar ahí el saquito de té. Y después en todo lo que es la zona de Cuyo, por ejemplo, se estila curar la calabaza con aguardiente para que también le aporte un poquito de alcohol al mate. Que yo siempre digo, si querés seguir sintiendo alcohol, ponele un poquito después cuando estés tomando tu mate. Claro. Pero bueno, así hay como varias versiones, pero siempre hablando del mate cebado. Bueno, nos enteramos de un montón de... Creo que ahí las chicas de la operadora aprendió a hacer mate ahora, me parece. Sí, ¿no? sí. A mí me gustó lo del agua tibia ahí antes.